Muy buenas, bienvenidos a una nueva guía de lectura del Club Virtual de Lectura Sui Generis. Y bueno, pues irremediablemente nos acercamos al final de un camino, no del camino en general, porque nos quedarán muchas lecturas por descubrir, pero sí que nos estamos acercando, al menos en este curso, al tramo final. Y que sin duda creo que vamos a disfrutarlo bastante. Bueno, venimos de Ken Liu, venimos de descubrir que la ciencia ficción y la fantasía pues se pueden, digamos, armar de tal manera que nos descubran pues una serie de historias, ¿no? ¿Y qué historia? Incluso la historia de parte de la historia asiática, ¿no? Que a lo mejor muchos de nosotros desconocemos, otros la tenían muy presente, pero que de alguna forma, bueno, pues nos da una nueva impresión. Y ahora le toca el turno a N.K. Jemisin, o N.K. Jemisin. Esta autora, para mí, el tener este inicio de trilogía en el club es algo muy especial porque creo que merece mucho la pena. Seguramente muchos de vosotros la conocíais de antes, pero creo que nos va a llevar por unos derroteros fantásticos, nunca mejor dicho. Además, en una mezcla de ciencia ficción y fantasía bastante interesante. N.K. Jemisin, aquí la tenéis, ella es una autora estadounidense, Nora Keita Jemisin, natural de Iowa, Estados Unidos. Vamos a descubrir cómo, de alguna forma, bueno, pues los vestigios quizás de esa ficción escrita por seguidores a través del anonimato de Internet, como pueden ser los fanfiction, se puede ver en la factura de su literatura, pero unido evidentemente a una calidad literaria totalmente, bueno, pues desbordante, ¿no? En una novela muy potente, imaginativa, y que además Nora N.K. Jemisin es muy consciente y tiene muy presente, sin llegar quizá al activismo, tiene muy presente el conflicto racial que muchas veces, pues por desgracia, vivimos, ¿no? De las noticias que nos llegan desde Estados Unidos. No solo en Estados Unidos, evidentemente en todo el mundo, pero N.K. Jemisin lo tiene muy presente en su país de origen. Que en esta ocasión, bueno, pues de alguna forma, con La quinta estación, que es la novela que vamos a desentrañar en las próximas 3 semanas, nos vamos a dar cuenta de que esta autora, de alguna forma, bueno, pues nos presenta ese mundo hostil, ese mundo donde sobrevivir es todo un reto, pero también nos presenta una parte de la humanidad que no nos va a gustar tanto, ¿no? Que quizá nos va a incomodar. Eh, Vamos a entrar de lleno en la quietud, en ese lugar. Es un espacio, un continente, una tierra en constante agonía medioambiental, que lo cual también nos lleva, bueno, pues un poco a nuestro tiempo. Y sobre todo, bueno, pues vamos a descubrir esa historia, vamos a descubrir esas historias que al mismo tiempo que el mundo se van derrumbando. Bienvenidos a La quinta estación. Para hablar de La quinta estación, yo sí que quería, sobre todo, bueno, pues presentaros esta novela, aparte de que es la primera. Bueno, no lo supimos en su momento, pero estuvo a punto de no completarse ninguna de las 3 novelas, de no salir a la luz. Por suerte, bueno, pues la autora, además en declaraciones propias de la autora, pues al final salió adelante, las completó, y vaya si las completó, y bueno, y con muy buenos resultados. Pero sí que quería, digamos, dejar claro de alguna forma que La quinta estación es el primer volumen de, bueno, una trilogía, la trilogía de La tierra fragmentada. Iba a decir La tierra quebrada, que es, dependiendo del lugar, en Hispanoamérica a veces se habla de tierra quebrada, pero bueno, la trilogía de La tierra fragmentada son estas 3 novelas: La quinta estación, El portal de los obeliscos y El cielo de piedra. En su conjunto, bueno, vamos a descubrir una historia fantástica.
Pero nosotros, evidentemente, en estas 3 semanas nos vamos a centrar en la quinta estación y os doy pie, pues por si queréis, si realmente os gusta, queréis avanzar, y si no la conocíais de antes o si queréis releerla, pues os invito a descubrir pues la Tierra fragmentada en toda su totalidad. Hay que tener en cuenta que, como os decía, bueno, pues a partir digamos, de los años, vamos a hablar de los años 2015, 2016, ¿no? Ha habido una serie de cuestiones respecto a esta trilogía y respecto a la ciencia ficción en general, bueno, unas iniciativas ultraconservadoras y que se podrían denominar también de ultraderecha, que afeaban un poco a la ciencia ficción que tratase sobre minorías. Hay que decir que en el discurso de aceptación del Hugo, del premio Hugo, que ya hablaremos más adelante de esto, pero en Eka Jemisin, en el discurso de aceptación del Hugo a la mejor novela en el año 2018, bueno, ella lo dejó claro. Ella dijo que su literatura, su novela, hablaba de conflicto racial, hablaba de... Y de hecho, bueno, si os fijáis nada más abrir el libro en la dedicatoria, ahí queda muy claro, ¿no? Lo que vamos a encontrar es justamente eso, como N.K. Jemisin contándonos una historia fantástica, disfrazándola si se quiere, pues al final nos cuenta algo mucho más tangible, algo mucho más que está en nuestro mundo, en el día de hoy y en el día a día, por desgracia, ¿no? Ella habla, pues eso, de la opresión, de la falta de respeto, del maltrato, y es lo que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar no una reivindicación, porque no es ninguna reivindicación, pero sí mostrarnos y señalarnos quizá pues una realidad a la que pues muchos a lo mejor pues pasamos de puntillas o no estamos acostumbrados, ¿no? Lo que os comentaba de estas iniciativas polémicas sobre todo afectaron en su momento a los premios Hugo. Estas iniciativas de las que, bueno, pues no merece la pena hablar realmente, ¿no? Porque de hecho quedaron en eso, en la noticia, ¿no? En una, digamos, una forma de intentar contrarrestar o intentar dinamitar los premios Hugo, creando unos premios paralelos que se daban, bueno, pues prácticamente a escritores de una ideología, digamos, muy extrema en contra sobre todo, bueno, o a favor quizá del racismo, ¿no? El racismo, homofobia, etcétera. Como os decía, esto que afectó sobre todo los premios Hugo, bueno, pues al final lo que se queda patente es que todas estas personas que sacaron adelante esta iniciativa, bueno, pues no habían entendido o no entendían no solo la literatura, no entendían ni la ciencia ficción, ni la ficción especulativa, ni la fantasía, y ni mucho menos la literatura en general. A lo que voy y lo que quiero referirme es que justamente la literatura nos habla siempre, y más si ponemos el caso, por ejemplo, de la ciencia ficción, y lo hemos dicho muchas veces en el club, ¿no? Que nos habla quizá de un futuro o de un supuesto futuro para en realidad hablarnos del presente. No es que la literatura esté politizada, ni mucho menos, sino que simplemente lo que intenta, de alguna forma, es reflejar el momento en el que se escribe la obra, el momento del autor, incluso un momento histórico. Y eso lo podemos ver muy claro en las distopías más clásicas, como pueden ser 1984 o Un mundo feliz de Huxley, ¿no? 1984 de Orwell. Y ahí se ve muy bien. Y la verdad es que yo tampoco entiendo mucho la polémica, pero bueno, ahí queda. Y la verdad es que N.K. Jemisin coge muy bien, sabe muy bien utilizar la ficción especulativa para justamente hablarnos de un problema social y un problema, bueno, pues humano, en el fondo, muy presente, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en la quinta estación? Bueno, pues fundamentalmente nos vamos a encontrar la quietud. Aquí tenéis el mapa, que de hecho está al inicio del libro, no os preocupéis. Pero bueno, la quietud al fin y al cabo, lo cual es un nombre muy irónico, cosa que también dice en el prólogo la autora, vamos a encontrar de todo menos silencio, porque es un mundo en constante movimiento, en constante terremotos, erupciones volcánicas, al final lleno de desastres naturales que lo que hacen y lo que denotan es que es un mundo que se está muriendo y una sociedad que se aferra
a ese mundo que se está muriendo por encima de todo para sobrevivir y donde sobrevivir es un reto. Pero es que además, dentro de este mundo lleno de terremotos, al final lo que encontramos son una serie de personas, los llamados orogenes, que, bueno, pues tienen poderes, tienen los poderes y tienen las capacidades para manejar y controlar los bueno, pues las erupciones volcánicas, sobre todo las capas tectónicas, las placas tectónicas de la Tierra, para prevenir o para provocar terremotos, ¿no? Y lejos de ser una bendición, a estas personas se las mira mal. Se las mira mal, se las trata mal, se las intenta someter, se las reeduca, bueno, en un ejercicio de despotismo brutal, que al final, bueno, pues es en eso más o menos en lo que nos venimos convirtiendo, ¿no? Desde hace mucho, por desgracia. Pero justamente es eso, nacer orogen no es ninguna bendición, es una deshonra, es una desgracia y una vergüenza. Y justamente así es como va a arrancar la novela, quizá con un nacimiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a sorprender? Bueno, pues varias cosas, varias cosas. La primera de ellas yo creo que justamente es tres historias, tres vertientes, tres personajes, podríamos decir, entre comillas. Bueno, son tres historias que al final convergen, y convergen de una manera, bueno, brutal, ¿no? Podríamos decir. Y de esas tres historias, además, bueno, pues vamos a ser testigos. Y la forma, además, la narrativa de N.K. Jemisin señala y apela al lector. Fíjate que antes estábamos hablando, a lo mejor, en Ken Liu, de cómo apela a los sentimientos. Aquí no se apela a los sentimientos, aquí se señala al lector, perdón, y además se le hace incómodo, ¿no? Se le hace removerse en el asiento, ¿no? Y eso es justamente una de las cosas que nos va a sorprender de la narrativa de N.K. Jemisin. Pero es que además hay una tercera muy curiosa y que me lleva justamente a en qué nos debemos fijar mientras leemos La Quinta Estación. Y es justamente eso. Hay unas partes que están narradas en segunda persona. Es algo a lo que no estamos habituados los lectores en general y quizá menos en castellano, pero hemos visto ejemplos en el club. De hecho, solo hay que recordar cuando tratamos El Bizarro y cuando estuvimos leyendo Fantasma de Laura Alibar. Bueno, pues ahí había muchísimas partes escritas, evidentemente, en esa segunda persona que apela y que señala al lector y que lo convierte en un personaje más. Y aquí nos van a convertir en un personaje más, en algo realmente fantástico, creo yo. Eso es una de las cosas que nos va a sorprender, en las que nos debemos fijar, y sobre todo, por ejemplo, también en cómo hace Jemisin el uso, y no quisiera decir uso y abuso, pero bueno, el uso de las cursivas, cómo utiliza las cursivas, creo que es algo bastante interesante, ¿no? Y por último, bueno, solo me queda pues, contaros una curiosidad, no sé si una curiosidad, pero sí que N.K. Jemisin hay que reconocerle eh, que ha batido récords con esta, a base de bien, ¿no? Con esta trilogía, porque al convertirse en esta autora, al ganar, digamos, el premio Hugo, antes hablábamos de los premios Hugo, ¿no? Qué importantes son y qué prestigio dan, pero cada una de las novelas de la trilogía ganó un Hugo a Mejor Novela, lo cual es sorprendente, pero esto lo convirtió, a su vez, al salir las novelas de forma consecutivas en los años 2015, 2016, 2017, bueno, pues la ha convertido en la primera persona en ganar 3 premios Hugo consecutivos, lo cual es de admirar, porque no solo eso, sino que además ha quedado finalista en varios Nebula, en el Mundial de Fantasía también, o sea, se la reconoce alrededor del mundo, no solo por su historia, sino cómo lo cuenta, cómo está escrita y cómo nos la presenta, ¿no? Y creo que eso es una pista, nos da una pista de por dónde, cómo hay que tener en cuenta a esta autora, no solo ahora, sino en lo venidero. Además, esta imagen que os pongo aquí es de cuando recogió el premio Hugo 2018 a la mejor novela, El cielo de piedra, ¿no? Como cerraba, ¿no?, la trilogía. Os recomiendo mucho que veáis por aquí por YouTube el vídeo del discurso, de verdad, merece muchísimo la pena. Yo no me queda nada más que despedirme, hasta la próxima,
y hasta que nos veamos en el club. Muchas gracias.